Entonces recibimos nuevamente a la neuropsicoeducadora Rosana Fernández Coto, quien presentará su segunda ponencia, desarrollando nuestra responsabilidad emocional, neurobiología de las emociones, tipos de aprendizaje emocional y cognitivo, competencias personales y sociales de la inteligencia emocional. Adelante, Ros. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un par de cosas les quería contar para relacionarlo un poquitito con todo lo que estuvieron hablando mis colegas. Primero quería tomar esto de el yoga y la atención. Realmente las consecuencias favorables que provoca el estar el aquí y el ahora, que muchas veces se llama conciencia plena en el cerebro, ha sido científicamente comprobado a través de neuroimágenes, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de disciplinas como yoga, mindfulness, conciencia plena, PNL, etcétera, que parece que no tuvieran un sustento científico, que se toman solo como teorías. Bueno, esto ha sido comprobado científicamente. Hay tres redes más conocidas de la atención. Una es la que nosotros recibimos todos los estímulos a través de la periferia, ¿no es cierto? Puede ser táctil, auditivo, visual, lo que fuera. Llega hasta nuestra médula y de ahí llega al cerebro. Eso se llama, bueno, SARA, formación reticular. Esa es la primera área de atención, la más básica, la primitiva, lo que nos permite tener estado de conciencia. Después hay una posterior que tiene que ver con la orientación, y hay una anterior que es cuando más se activa cuando estamos en estado meditativo, más que nada cuando estamos en el aquí y en el ahora, que comprende la corteza cingulada anterior y los lóbulos prefrontales. De paso les comento, creo que muchos de ustedes lo deben saber, y lo vamos a estar viendo hoy también en la presentación, ¿cuál es la parte más evolucionada de nuestro cerebro? La parte más inteligente, donde se desarrollan, muy bien, los lóbulos prefrontales, orbitofrontales, estos que están detrás de nuestra frente. ¿Saben? Algunos de ustedes ya lo saben. Los que saben no contesten porque quiero ver los que tienen que tirar algo, una estadística, a ver qué dicen. ¿A qué edad les parece que terminan de madurar los lóbulos prefrontales? Que es la parte más avanzada e inteligente de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, nuestro encéfalo. ¿A qué edad? Díganme. Alrededor de los 25 años. Entre los 25 y algunos dicen 30 años. Y esa es la parte de nuestro cerebro que va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, porque tiene que ver con el poder frenar impulsos, el dilatar gratificación, el poder planificar, el poder monitorear nuestra acción, etcétera, 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 ¿sí? Pero todo esto, actividad que me haga estar en el aquí, en el ahora, en el presente, favorece mucho la activación de los lóbulos prefrontales y la corteza cingulada anterior. Bueno, esa era una de las cosas que les quería comentar, y la otra que escuché que varias personas preguntaron sobre el diplomado consultor. Creo que después van a estar mencionando bien las chicas, pero tienen un tríptico ahí, por si alguno tiene interés en anotarse para el año próximo. Están las fechas, bueno, cualquier cosa le preguntan a Carolina, ¿sí? Después van a hablar un poquitito más sobre este tema. Bueno, arranquemos con lo nuestro. En esta segunda ponencia vamos a estar hablando de nuestra responsabilidad emocional. Y a mí me gustan bastante los juegos de palabras. Ahí cuando hablo de responsabilidad emocional, en realidad estoy hablando de inteligencia emocional, porque decimos que es la habilidad para responder emocionalmente. Por eso es responsabilidad, la habilidad para responder emocionalmente en forma asertiva, efectiva, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar hablando de este tipo de inteligencia, vamos a hablar un poquito de la neurobiología de las emociones y de las competencias personales y sociales. Aulas emocionalmente saludables. Esto también es una frase que utiliza mucho mi amiga Amanda, lo que llama AES. Y acá tenemos algunas
de las competencias emocionales que tendríamos que poder generar en los educandos. Obviamente ya estuvimos hablando de la palabra motivación. Ustedes saben que la palabra motivación tiene como raíz motere, motio, que significa movimiento, ¿sí? ¿Qué otra palabra que he utilizado mucho yo recientemente les parece que tiene la misma raíz? Motivación, emoción. Emoción tiene la misma raíz que motivación. Motere, movimiento. O sea, la cadena sería la siguiente. Detrás de cada emoción, detrás de cada motivación hay una emoción que me va a llevar a una acción. O sea, yo voy a sentir una emoción que me va a motivar para hacer algo. ¿Sí? Detrás de cada motivación va a haber una emoción. Entonces, la motivación fundamental, después vamos a estar hablando un poquito del cerebro motivado. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando está motivado? Esto es un impulso, es un movimiento para ponernos en acción. Vamos a estar hablando de la asertividad, esta palabra, este término tan complejo, pero no por, hasta diría utópico, les diría, no necesario de trabajar, porque ¿qué es ser asertivo? ¿Se acuerdan que Aristóteles tenía un desafío que decía, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, de la forma correcta, eso no es fácil. Y nos sigue resultando tan difíciles como Aristóteles unos cuantos años antes de Cristo. O sea, ser asertivo es eso, poder expresar lo que sentimos sin herir al otro, pero con firmeza. Es un aprendizaje de por vida, ¿no? Pero tenemos que arrancar desde chicos. La otra es la autorregulación. Autoconocimiento, autorregulación. Y nosotros como líderes es la base para que después podamos gestionar las relaciones de los otros y un poco regular las emociones de los demás. Esto incluye frenar impulsos y dilatar gratificación, ¿sí? No sé si alguno recuerda o alguno vio, porque incluso hasta hay un libro, hay una película, un video, de la experiencia del marshmallow, de un chocolate, de un dulce. ¿Lo conocen? ¿Todos lo conocen? No, porque si no lo repito, pero en general creo que sí. Bueno, pero lo digo por las dudas, lo cuento por las dudas. Bueno, es una experiencia muy cortita que se hizo con párvulos, con chiquitos de 4 o 5 años, que se les dio, supongamos, un caramelo a cada uno. Y les dijo, si pueden esperar a que yo vaya a buscar otra cosa, cuando vengo les doy otro caramelo. De lo contrario, tienen ese solo, si no tienen 2. Está el video que si lo buscan en YouTube se van a morir de risa porque les muestra la cara de los chicos para tratar de evitar comerse ese caramelo, los que pudieron. Los que no pudieron, adentro. Bueno, pero esto no terminó acá. A los 12, 14 años hizo un seguimiento de estos chicos, ya como adolescentes, y se comprobó que aquellos que no habían podido frenar impulsos ni controlar dilatar la gratificación, eran personas adultas, impulsivas, les costaba tomar iniciativa, les faltaba autoestima, etcétera, etcétera. No eran resilientes, o sea, no superaban con rapidez las dificultades. En cambio, aquellos que sí habían podido esperar eran personas resilientes, con iniciativa, tenían alta autoestima, se sentían exitosos, etcétera, etcétera. Entonces, esta importancia de gestionar, de generar la autorregulación en un mundo del yaísmo, porque todo ya, ¿vieron? Todo ya. Y todos los estímulos favorecen para que todo sea ya. ¿Sí? Compre ya, tengo el microondas, hago zapping, todo ya. Bueno, aprender a esperar también es parte de las competencias emocionales. Bueno, la autoestima sin duda, ¿no es cierto? Es la base, y según Maslow, el padre de la psicología humanista, sin autoestima no puedo llegar a experiencias cumbres. ¿Qué son las experiencias cumbres? Son esas experiencias cuando nos sentimos fluir, cuando sentimos que no corre el tiempo, que estamos tan prendados de eso que estamos haciendo, que nada más existe alrededor de nosotros, ¿sí?
La flexibilidad, de esto también vamos a estar hablando, sobre todo la flexibilidad cognitiva, que no es tan fácil. Para ser flexible o flexiblemente cognitivo tenemos que ser abiertos, tener apertura de lo que hablábamos antes. Y el optimismo también se aprende, el optimismo que tiene que ver con la resiliencia. Estoy de acuerdo que todo lo que sea genético tiene un gran peso, es cierto. Hay ciertos neurotransmisores, compuestos químicos, que favorecen que una persona sea más optimista que otra. Pero también el entorno y nuestro esfuerzo son fundamentales. También se aprende a ser optimista y también se enseña a ser optimista. Muchas veces, como educadores, y sin quererlo, generamos lo que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es convencerlo al alumno de que no es inteligente. Nosotros en nuestra asociación hicimos 2 experiencias en 2 colegios, desde nivel inicial hasta quinto de media, y les explicamos a cada uno qué era ser inteligente, de acuerdo a las edades de cada uno, por supuesto, ¿cierto? A que no saben. Nivel inicial, todos levantaban la mano. Cuando le preguntamos quién es inteligente, todos. A medida que eran más grandes los chicos, menos manos se levantaban. La triste pregunta que nos quedó es, ¿qué le hacemos a los chicos para convencerlos de que no son inteligentes? Porque llega un momento que ante muchos fracasos, y como vimos, todos somos inteligentes, nada más que de distinta manera, ¿no es cierto? Bueno, entonces el optimismo, que es lo opuesto a indefensión aprendida, es un sinónimo de defensión aprendida y se puede aprender con la ayuda de los adultos de referencia. Todas estas competencias emocionales, personales y sociales hacen que incrementemos el CE, que según la neuropedagogía es mucho más importante que el CI. El CI, aparte, es totalmente simbólico. Ahora lo sabemos. Podemos sacar un CI, pero necesitamos una gran batería de test. Es bastante simbólico porque no tenemos en cuenta en realidad todas las inteligencias. ¿Qué es el CE? El CE es el cociente emocional. Digamos, contraponiéndolo con el CI, que es el cociente intelectual. Y fíjense que el cociente emocional, el CE, y sigo con este juego de palabras que me gusta tanto, coincide con consciente del éxito. Ustedes saben que uno de los grandes precursores de todo esto de inteligencia emocional es Daniel Goleman, y él, ya lo vamos a ver más adelante, pero él decía, muchas veces las personas son tomadas en su trabajo por su alto CI, por su gran experticia, y son despedidos por su bajo CE. Aparte, una cosa que después vamos a mencionar y lo vamos a ver en una diapositiva. La neuropedagogía sostiene que el alfabetismo emocional, la inteligencia emocional, es la madre de todas las inteligencias. ¿A qué me estoy refiriendo? Cualquier tipo de inteligencia que hablemos, por ejemplo las inteligencias múltiples, son amorales, no inmorales, amorales, neutras, digamos. O sea, una persona que es lógicamente inteligente, lingüísticamente inteligente, musicalmente inteligente, espacialmente inteligente, etcétera, etcétera, puede utilizar sus talentos para hacer el bien o para hacer el mal, para construir o para destruir. Conocemos muchas personas muy inteligentes que son muy destructivas. Entonces, ¿de qué va a depender que yo utilice todos mis talentos, mis habilidades, mis competencias para ser mejor persona y mejor a los demás? De mi CE, de mi cociente emocional, de mi alfabetismo emocional. Por eso decimos que es la madre de todas las inteligencias. Que ya pasó la época en que transmitamos valores, porque los docentes siempre los hemos hecho, pero de forma en un currículum medio oculto cuando surgió un conflicto. Hay que hacerlo sistemáticamente, porque esto también se aprende. Bueno, continuamos. Vamos a ver un poquito de neuroanatomía, ¿les parece? No me contestaron, no sé hasta ahora cómo les cae la neuroanatomía. Bueno, miren, acá vemos que hay 2
módulos cerebrales en amarillo, ¿lo ven? Uno en cada hemisferio. Esos módulos cerebrales bastante grandotes, digamos, por lo que es todo el encéfalo. Cuando hablo de módulos cerebrales, es lo mismo que decir estructuras cerebrales. Es un grupo de neuronas que tiene una función específica. Eso es un módulo o una estructura cerebral. Un grupo de neuronas con una función específica. En este caso, las estructuras cerebrales de las que estoy hablando se llaman tálamo. Tenemos un tálamo en cada hemisferio. Tenemos casi todas las estructuras cerebrales en los dos hemisferios, excepto algunas. ¿Se acuerdan las que mencioné en la otra charla que les dije, estas están solo en el hemisferio izquierdo? Las que tienen que ver con el habla, Wernicke y Broca. Pero después las demás casi todas están repetidas en los dos hemisferios. Y esta otra chiquitita por allá, que tiene el tamaño de una almendra, que alguno debe acordarse cómo se llama, es la... Muy bien, la amígdala cerebral, todos la tienen. Porque cada vez que llego a esto me dicen, a mí me la sacaron. No, es la cerebral. La tienen todos y hay una en cada hemisferio, ¿sí? Bueno, ¿por qué menciono estas dos estructuras cerebrales? Porque tienen mucho que ver con la neuroanatomía emocional y con lo que llamamos secuestro emocional, ¿sí? El tálamo o los tálamos son las estructuras cerebrales que reciben la información sensorial. O sea, todo lo que percibimos a través de la parte auditiva, la parte táctil, la parte olfativa, iba a decir, y esa recepción, visual, etcétera, van todo a parar al tálamo. Excepto, como dije recién, el olfato. El olfato tiene otras vías, ¿sí? Pero todo el resto de información sensorial va directo, sube por la médula, por esta formación reticular, al tálamo. Y después el tálamo lo manda a distintas partes del cerebro para que se procese la información. Pero al primer lugar que manda la información, antes de que sea procesada, ojo con esto, antes de que la percibamos y sea procesada, es a la amígdala. Obviamente, si esto ocurre, alguna razón pro supervivencia habrá, antes de que incluso la podamos percibir racional y conscientemente, ya fue a parar a la amígdala. ¿Saben en cuánto tiempo va del tálamo a la amígdala la información? 125 milisegundos, medio parpadeo. Rapidísimo. ¿Qué función tiene la amígdala? ¿Cómo podemos definir a la amígdala? La amígdala es la estructura cerebral, así como el tálamo recibía toda la información sensorial, la amígdala es la estructura cerebral que guarda todas las memorias emocionales. Las memorias emocionales. Todo lo que tiene un gran impacto emocional. Pero ¿se acuerdan lo que dije? Antes de que pueda ser procesado y percibido. O sea, en forma irracional y en forma inconsciente. ¿Y saben cuándo está madura la amígdala? Algunos se mueren por decirlo, díganlo si quieren. En el tercer trimestre del embarazo. O sea, que ya desde el vientre materno guardamos memorias emocionales. Aunque sea en forma inconsciente e irracional. En cambio, hay otra estructura que no la voy a nombrar para no confundirlos hoy, que guarda otro tipo de memoria, lo episódico, lo eventual. Ese termina de madurar a los 3 años de edad, por eso no nos podemos acordar de muchas cosas de antes de los 3 años, conscientemente. Pero la amígdala inconscientemente, todo lo emocional lo guarda desde ya el tercer trimestre de embarazo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando llega información al tálamo que manda la amígdala? Y la amígdala, que guarda todos los recuerdos emocionales, percibe que eso que está llegando a su estructura es algo amenazante. Por supuesto hay cosas que son amenazantes, que son muy objetivas, como que alguien me esté apuntando con un revólver. Pero hay otras que no son tan objetivas. En un aula, ¿qué puede ser? En un aula puede ser pensar que la maestra no me quiere, mirá cómo me miró, a mí nunca me pregunta, a mí nunca me deja contestar. Yo ni estudio, esta me la llevo seguro, esta materia, pero si todos los años me la llevé en matemática, no. Ya ver a la maestra de matemática o ver un libro de matemática es un estímulo totalmente amenazante para mí.
O vino Pedro, uy, seguro que se burla de mí otra vez. ¿Les parece que este cerebro que está preocupado en estas cosas va a poder motivarse por más que sea el desafío que le presenta a la docente muy bueno? No, porque es contra la supervivencia. Todo esto no me quiere, fulanito me va a pegar en el recreo. Mi cerebro va a estar más preocupado en todo aquello que tenga que ver con lo amenazante. ¿Sí? Y recuerden que esta información llega en forma inconsciente e irracional en 125 milisegundos a la amígdala. Si en la amígdala está guardado algún recuerdo parecido que era amenazante, en ese momento voy a sentir todas las características de miedo que pueda tener. ¿Y cuáles son las 3 reacciones que generalmente uno tiene cuando esto ocurre? Bueno, en inglés las llaman las 3F. En castellano no son las 3F, pero viene de fight, lucha. O sea, si siento que alguien me agrede, voy a contestar agresivamente. Flight, fuga, o sea, voy a tratar de no hacerlo, de escaparme, de no ir a aquello que me amenaza, de no presentarme, de no dar la tesis final. O parálisis, que es freeze en inglés, que serían las 3 Z, ¿no? ¿Vieron cuando nos contestan mal y no decimos nada? Y después nos vamos camino a casa y vamos diciendo, pero yo le tendría que haber dicho esto. ¿Qué nos pasó? Tuvimos un secuestro emocional, una reacción de parálisis. Nuestra amígdala percibió que había algo amenazante y la forma que tuvo de reaccionar fue esa. O sea, cuando percibimos un estímulo amenazante, tenemos cualquiera de estas 3 reacciones. Contestamos agresivamente o hacemos algo agresivamente para defendernos, nos escapamos. ¿Vieron cuando posponemos? No, la dieta la empiezo el lunes, no, al médico voy al otro mes, no. O, tengo un mes para estudiar y el último día antes de la evaluación empezamos a estudiar. Todo lo que nos resulta amenazante tratamos de postergarlo o de evitarlo. O nos paralizamos directamente, que esto como educadores ustedes lo habrán visto muchas veces los chicos. Pero si yo sé que estudió, si en clase lo dijiste perfectamente, ¿por qué en el momento de la evaluación se te puso la mente en blanco? ¿O cuántos chicos que dicen, ay, a mí tomame escrito, no me hagas hablar delante de los demás? Bien. Bueno, no sé si lo conocen. Este es Gardner, el de las inteligencias múltiples. Esta es la más actual, digamos, ¿no? Él habla de experiencias cristalizantes y experiencias paralizantes. O sea, las experiencias cristalizantes son aquellas experiencias que encienden una inteligencia. Y las paralizantes son las que clausuran el desarrollo de una inteligencia. Todos nacimos con todas las inteligencias, por supuesto, más propensas a desarrollar algunas que otras, pero todos podemos aprender de todo, ¿sí? En algunos casos, por experiencias paralizantes, se nos anuló el poder desarrollar esa inteligencia, que a lo mejor no tenía un techo muy alto, pero algo iba a poder desarrollar. Yo siempre cuento que tengo una amiga de la adolescencia, que cuando salíamos y cantábamos, ¿no? Todos juntos. Yo nunca le escuchaba la voz a ella, como que movía los labios nada más. Y le digo, ¿pero vos la sabés la canción o movés los labios? Y dice, no, yo la sé, me gusta cantar. Lo que pasa es que de chiquita la profesora de coro me dijo, vos desafinás mucho, vos movés los labios nada más. Y ya me acostumbré. Imagínense esa chica cómo va a desarrollar su inteligencia musical, por más que tenga un tope, por más que no sea muy elevada, ¿no es cierto? Esa es una experiencia paralizante, algo que nos da mucho miedo. Y una experiencia cristalizante fue aquella cuando pudimos experimentar una experiencia cumbre. Esto de que le hablaba antes, de la cual hablaba Maslow. Aristóteles también lo llamaba como un tipo de felicidad. El poder hacer lo que nos gusta, el descubrir la afinidad, el elemento. El sentirnos que estamos haciendo eso y nos sentimos perdidos con todo esto porque realmente es maravilloso. Bueno, como estoy viendo algunas caras con bostezos, vamos a hacer un recreito cerebral. ¿Les parece bien? ¿Quieren hacer alguno conocido? O alguno. Les pregunto a los que ya me conocen. Yo para no repetir vamos a hacer primero este. ¿Van a trabajar con un compañero? Uno de los dos va a hacer lo siguiente. Va a estirar las manos
Uno de los dos. El otro no. ¿Con quién trabaja? De a dos, uno tiene que tirar las manos. El otro no. Cruza y la junta así. Y ahora las mete para adentro. ¿Eh? El otro le va a decir qué dedo mover sin tocarlo. Le va a mostrar, move este dedo, move este dedo, move este dedo. A ver, cambiamos ahora la otra. A ver. O el otro. No toquen, ¿eh? Ahora no sé si con la mano así es muy difícil, se puede. Bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. ¿Saben por qué? Con una mano seguro que sí le resultó fácil, pero con la otra no tanto. Pero tenemos que hacer también este tipo de actividades. Ya acá es cuando se desbanda todo y no se puede seguir. No, tenemos que hacer este tipo de actividades porque cuando, ¿se acuerdan? Movemos la parte derecha del cuerpo, se activa el hemisferio izquierdo. Y cuando se mueve la otra parte, se activa el hemisferio inverso. O sea, le tenemos que dar trabajo al hemisferio que no es tan dominante para nosotros también. Y ahora voy a hacer uno más, que muchos lo conocen, pero siempre me lo piden, y lo voy a hacer solo con las manos. Voy a ser buena esta vez, porque lo hacemos con las manos y con los pies. ¿Saben cuál es? ¡Muy bien! Lo conocen casi todos. A ver, alguien que se anime a venir a hacerlo acá conmigo. Que lo conozca. Uno por vez, por favor, porque no entran todos en el... ¿Nadie se anima a hacer papelón yo solo? ¿Lo tengo que hacer? Bueno, miren. Palo, palo, palito, ¿lo conocen? Palo, 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 palo. Bueno, esto es palo. Esto es palito. Y esto es es. Entonces, palo, 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 palito, palo, es. Palo, palito, palo, es. Más ligero, a ver. Palo, 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 palito, palo, es. Palo, palito, palo, es. Con la otra mano, chicos. Palo, 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 palito, palo, es. Palo, palito, palo, es. Una vez más ligero, vamos. Palo, 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 palito, palo, es. Palo, palito, palo, es. Muy bien, un aplauso nos merecemos. Así nos despertamos un poco de las dos. Bien. Bueno, sigamos. Entonces estábamos hablando de experiencias paralizantes y cristalizantes. Lo que le propongo ahora es ver 10 sugerencias para generar experiencias cristalizantes en nuestros capacitandos, en nuestros educandos, ¿sí? Este parecido, sí. Estos ejercicios que hicimos ahora son los que llamó en el primer bloque de una forma que no recuerdo. No, yo me parece que no lo nombré. Yo en el primer bloque hablé de herramientas mentales. ¿Eso decís vos? ¿Gimnasia cerebral? Ah, neuróbica. Neuróbica. La neuróbica tiene que ver todo para hacer trabajar las neuronas. Sí, forma parte, pero no es lo único. Cualquier actividad mental que no sea física también es neuróbica. Bien. También tiene que ver con gimnasia cerebral, pero no estrictamente hablando, en el sentido de que utilizamos las dos partes de nuestro cuerpo, entonces activamos los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Bueno, esto era muy parecido al afiche que al comienzo de todos vieron que florecía un pupitre. Y todas estas cosas, pupitre, qué antigüedad, ahí me mataron. Yo que dije 56 porque es mi edad y no estaba. ¿Está el 56 ahora? Número 56, ¿está? Ya está. Porque si está se perdió un libro. Bueno. Bueno, acá una escuela alternativa, fíjense, está atado, pobrecito. Y dice, sí, pero pronto. Porque
tenemos que, la primera sugerencia es procurar que los niños dispongan de tiempo no estructurado. Fíjense esto, que me parece genial. Dice, pasamos el primer año de vida de un niño enseñándole a hablar y a caminar. Y el resto de su vida a sentarse y a guardar silencio. Algo no funciona bien. Sobre todo cuando entramos a básica. En nivel inicial, mal que mal. Pero ya, bueno, ahora ya cumpliste 6 años, estás en básica, sentate, escribí, presta atención y no te muevas. Tenemos que aprender un poquito más de kinder, ¿eh? No hacer porque cuando hay un poema incluso, no sé si lo conocen, que dice, todo lo que aprendí lo aprendí en el kinder. ¿Por qué lo dejamos de hacer? Es cuando más internalizamos experiencias, más utilizamos el cuerpo, más descubrimos cosas, ¿sí? Denles tiempo para que construyan su propio aprendizaje con estimulación adecuada. Y cuando hablo de estimulación adecuada, muchas veces se habla de estimulación temprana y muchas veces se lo relaciona con trastornos o con algún tipo de retraso. No, la estimulación adecuada y temprana es para todos, pero sobre todo adecuada. Y ahora vamos a ver por qué. Adecuada quiere decir que no tiene que ser poca, pero tampoco tiene que ser mucha. El aprendizaje, y esto lo recalcó bien Javier a la mañana, el aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es pura información. Si queremos que los demás aprendan, tienen que hacer. O sea, si algo de lo que dije hoy o de lo que dijimos hoy es nuevo para ustedes y les llamó la atención, ahora lo van a recordar. Pero a menos que le haya llamado demasiado la atención, si no siguen leyendo, si no se siguen preparando, se lo van a olvidar y no lo van a poder poner en práctica. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y aprendí algo que me interesaba, lo primero que hacía era practicarlo con mis alumnos, pobrecitas, las conejitas de India. Pero así era como van quedando las cosas hay que hacerlas. ¿Cómo aprenden más los chicos si ustedes se ponen a ver? Cuando dan clase a otro, o ustedes me van a negar, a mí por lo menos me pasó, que yo muchas cosas las terminé de entender cuando estaba explicándolas. Y digo, ¡ay, qué bien que me salió esto! Ni yo sabía que lo sabía. Pero no pasa, hay que hacerlas, hay que pasarlas. Bueno, entonces, experiencia fundamental. Entonces, darles tiempo y darles estímulos adecuados. No ya información, la información está en Google. Estímulos adecuados para que descubran cómo hacer. Para que el conocimiento pueda formar redes y se transforme en experiencia. El conocimiento así aislado no formó redes o redes muy débiles. Esto de aprendí de mentiritas, memoria a plazo intermedio me olvido. Pero una vez que formé las redes consolidadas va a ser mucho más difícil que no lo pueda recordar. La segunda sugerencia para generar experiencias cristalizantes. Procure que las actividades escolares y extraescolares desarrollen su creatividad. La creatividad del niño. De hecho, ¿quién se considera creativo acá? ¿Puede levantar la mano? Bueno, somos todos creativos, Yo les pregunto, a ver, ¿alguna vez se arreglaron con hacer comida con lo que tenían en la casa? Ya veo muchos 100 personas que no levantaron la mano cuando les pregunté que eran creativos. ¿Alguna vez le explicaron algo a un niño? ¿Alguna vez le explicaron algo a sus abuelos o a algún abuelo? Entonces son creativos, todos somos creativos. Lo que pasa es que es medio tabú la palabra creativa porque parece que para ser creativo hay que ser como medio loco, medio bohemio. Si yo a una persona que no se considera creativa le digo, ¿cómo harías esto un loco? Una persona que piensa en alternativas rarísimas, extravagantes, seguro que me da un montón de ideas creativas. O sea, olvidémonos de que no somos creativos, lo somos, pero también se aprende y se puede practicar. Entonces, darle actividades que desarrollen su creatividad. Que no ocurra esto, que entramos todos distintos y salimos todos iguales, que aparte no somos todos iguales. Y que todos los que no podemos ser igualitos van a parar al desecho. Todos estos cómics son de Fratucci. Fratucci, de Frato
¿Cómo es el nombre? Tonucci. Sí, Franco Tonucci, Frato es el sobrenombre, es un pedagogo italiano. Exactamente, Frato es el sobrenombre, ¿ven que está ahí? Tiene muchos libros también, muy interesantes. Y una de las formas de hacer que a las personas sobre las cuales influenciamos generen o provoquen su creatividad es utilizar preguntas. Recordemos este poder de las preguntas y hacerles a ellos decir, bueno, ¿qué pregunta interesante me puedes hacer sobre este tema? Son la llave de muchas puertas. Y fíjense qué interesante esto que dijo Einstein sobre las preguntas. Dice, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada. Porque una vez que supiera la pregunta correcta, ya podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Aprender a preguntar es fundamental. Y esto que les decía, que tiene que ver con la sugerencia anterior, de no tampoco darles demasiados estímulos. Porque así como una plantita, si la regamos mucho, termina pudriéndose, también perjudica al intelecto y a la parte emocional. Por eso la estimulación temprana pero adecuada, no adelantarnos. Esto es idea mía, aunque se lo escuché a muchos colegas también decir, ¿no? Yo sé que ahora hay mucha sobre diagnóstico en trastornos del aprendizaje y mucha sobre medicación, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que hay más trastornos del aprendizaje. Y yo personalmente, y otros colegas, pensamos que mucho se debe a lo que se llama retraso genómico. O sea, nuestro cerebro, que es tan inteligente y que ha creado tantos estímulos, no pudo avanzar de la misma forma que los estímulos que creó. Y ahora está confundido. Hay un libro que se llama El poder de la inteligencia. Es como que hemos caído presa de nuestra propia inteligencia. Hemos creado tantas cosas sin tanto de estímulos que no estamos confundidos. O me van a decir que no es mucho más fácil elegir cuando tenemos entre 2 o 3 cosas que cuando tenemos entre 50. Por eso esto de demasiado estímulo también es muy perjudicial. Fíjense esta frase que dice, cada niño tiene un ritmo de desarrollo. Presionarlo para que vaya más rápido es como inflar un globo más allá de sus posibilidades. Algún día explotará. Y va a tener que ver con la última diapositiva que les voy a mostrar. Pasamos a la cuarta sugerencia, y esto también es de Tonucci, de Frato. Interactúe y juegue con ellos, con los niños, con los adolescentes, juguemos como adultos también. Lo que hicimos nosotros hace un ratito con Palo Palito era jugar. Y a lo mejor dentro de una semana se olvidaron de todo lo que les dije, pero se van a acordar de Palo Palito. La prueba está de que las pocas personas que me conocen de acá, todas se acordaron de eso cuando dije. Entonces interactúe y juegue con ellos si se lo piden, pero no organice las normas. Fíjense acá que dice 6 años y le dice siempre debes hacerlo así. Bueno, sigue 8 años lo mismo, 10 años lo mismo. Después a los 11 años ya le empezamos a decir elige tú. Y le dice elegir, ¿qué quiere decir? O sea, si bien los lóbulos prefrontales, que es donde se asientan las funciones ejecutivas, donde se asienta todo lo metacognitivo, termina de desarrollarse alrededor de los 25 años, hay que empezar a prepararlos desde muy niños. Por otro lado, muchos me dicen, ¿se alargó la adolescencia? Porque yo me acuerdo que fulanito hace un tiempo nos casábamos a los 20, 25 y ya éramos totalmente responsables, ahora... Y yo creo que sí, que se alargó la adolescencia en el sentido de que me parece que el cerebro también, los lóbulos prefrontales tardan más en madurar. Y también creo que una de las causas es toda esta estimulación, que estamos tan confundidos con tantas cosas que se nos presentan, tantos desafíos, que nos cuesta más madurar, tanto mental como cerebralmente. Por eso hay que empezar a enseñarles a utilizar toda esta metacognición desde muy chiquitos.
jugar con ellos, pero que ellos organicen las normas, que ellos propongan el juego, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que ver cuál es el objetivo, analizar las alternativas, entonces te van a preguntar, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué tengo que hacer para esto que quiero? Pero que lo respondan ellos. O sea, concientización y planificación. Van a tener que elegir estrategias y la puesta en práctica. ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cuáles elijo para cumplir mi objetivo? Esto es la anticipación y la acción. Después voy a pasar a la acción y a la autoobservación de lo que estoy haciendo, o sea, al monitoreo. ¿Está funcionando lo que estoy haciendo? ¿Sí? Fíjense que esto se puede hacer desde muy chiquitos. En nivel inicial, por ejemplo, es importante hacer preguntas metacognitivas, incluso todos los días antes de terminar. Ni que hablar de los más grandes, ¿no? Pero preguntarles, por ejemplo, ¿qué vimos o a qué jugamos hoy? ¿Y para qué nos sirve y para qué nos puede servir? Sobre todo los más grandes, porque a nivel inicial los padres no se preocupan tanto. Pero ¿vieron cuando hacemos alguna actividad lúdica básica y llegan a la casa y dicen, ¿qué hiciste hoy en el cole? Ah, jugué. Ah, perdieron el tiempo, le dicen los padres. Entonces, para que tomen conciencia que ese juego tiene un propósito. Entonces, ¿qué hicimos? ¿A qué jugamos hoy? ¿Para qué sirve o para qué nos puede servir? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cumplimos con todo lo que nos propusimos? Es importante que lo hagan desde muy chicos. Entonces, concientización y planificación. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cuáles elijo? Anticipación y acción. Después veo si funciona. Lo monitoreo. Y finalmente lo evalúo. Si funcionó, bárbaro. Lo voy a querer repetir. Si no funcionó, voy a tener que utilizar una competencia intelectual y emocional que no desarrollamos mucho en la escolaridad tradicional y que es la flexibilidad cognitiva. Cuando hacemos una pregunta y nos dan la respuesta correcta, estamos re contentos, contestaron todo bien. Si es pregunta que va a terminología, pueden haber estudiado de memoria. Pero ¿por qué no ir más allá los cómo? ¿Cómo harías? ¿Cómo desarrollás? ¿Cómo llegó? Todas las preguntas que vimos en la otra ponencia. Otra posibilidad tenés. Provocarlos. Esto que decía que el educador tiene que ser provocativo. ¿Y si esto no fuera así? ¿Cómo podrías hacerlo de otra manera? ¿Qué otras formas? ¿Qué otras alternativas? Porque esto también se lo adjudica a Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y volvemos a repetir y volvemos, pero no, siempre me sale mal. Pero ¿y si cambiaste algo? Si no, te va a salir siempre todo igual. O sea, esto de buscar una alternativa distinta, de pasar por cosas distintas. 5 y 6 lo vamos a ver juntos. Las sugerencias para, vuelvo a recordar, generar experiencias cristalizantes. Una es controlar el acceso a las nuevas tecnologías, pero adoptarlas, recordemos que llegaron para quedarse. Y la otra es permitir estar en contacto con la naturaleza y experimentar con los sentidos. O sea, utilizar la tecnología en tanto y en cuanto me favorezca. Todo lo que es utilizado en demasía es perjudicial. Si nos olvidamos de experimentar con los sentidos y de establecer contacto con la naturaleza por estar en contacto con la tecnología, algo anda mal. Fíjense esto. Hiperestimulación más inmovilidad física me llega a un nerviosismo total. Muchos chicos incluso tienen ciertos diagnósticos y no tienen ningún trastorno porque tienen estas características. Fíjense, la estimulación natural, el juego más una actividad física lleva a la relajación. Volvamos un poco a esto, sin desmerecer todo lo que tenga que ver con tecnología, que por supuesto es una herramienta muy importante. ¿Sí? 7. Sugerencia 7. Asegúrese de que reciba el tiempo de descanso necesario. Y cuando hablo esto, hablo de varias cosas. Hablo que duerma las horas necesarias, hablo de que no esté todo el tiempo en actividad, que haga distintos tipos de actividades, y hablo de otra cosa que mencionó María José,
que es respetar los periodos atencionales en el aula. Primero vamos a hablar del sueño. El sueño es importantísimo. Fíjense lo que dice acá. El sueño es importante para la función cerebral y el desempeño cognitivo. La falta de sueño puede afectar la capacidad de aprendizaje y la habilidad de formar nuevas memorias, particularmente en la memoria dependiente del hipocampo, que ahí está marcadito. Yo les había nombrado otra estructura cerebral relacionada con la memoria. ¿Cuál era? La emocional. La amígdala, ¿se acuerdan? Esta que está acá es la amígdala. Esto es el hipocampo. Es otra estructura cerebral que tiene que ver con la memoria, pero con la memoria de las cosas semánticas, académicas, episódicas, espaciales. Esta estructura necesita de un buen descanso y un buen sueño, porque si no, las memorias no se asientan en lo que llamamos, en las estructuras que llamamos que conservan las memorias de largo plazo. ¿Sí? O sea, si no hay esto de que me pasé toda la noche estudiando, me voy a tomar café, seguramente aprendiste para el examen. Si realmente querés haber aprendido, esto lleva tiempo, lleva un buen descanso, lleva repaso, lleva repetir con novedad. Entonces, darnos cuenta de que esto es fundamental. Y lo otro que les comentaba, respetar los periodos atencionales. Porque si no respetamos los periodos atencionales, llega un momento que el cerebro ni habla, ni escucha, ni ve. Está superado. ¿Sí? Ustedes ya son grandes y pueden manejar mejor la atención. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo les parece que un adulto puede estar prestando atención a alguien? A ver, algunos lo saben. Los que no lo saben, ¿qué les parece? O los que les parecen que... Tiene que ver con la edad, muy bien. Tiene que ver con la edad, pero un adulto, ¿cuánto tiempo les parece que puede estar prestando atención? Por ejemplo, a mí. Lo máximo son 18 minutos, 20 minutos. O sea, que no me siento mal, ni se sientan culpables, si durante toda la exposición piensan, ¿y qué voy a comer esta noche? Y lloverá mañana, y el lunes tengo que ir al colegio. Porque es totalmente normal. El cerebro no puede estar prestando atención permanentemente más de ese periodo. Y cuanto más chicos los chicos, más corto es ese periodo atencional. En nivel inicial, 3-4 minutos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Hoy, por ejemplo, sobre todo por la hora, yo les hice un recreito cerebral. Algo más kinestésico, más oxígeno al cerebro. A veces les hago preguntas y cuando no me contestan les digo que me contesten. Es una forma también de que no sigan percibiendo, sino que procesen información. Si no les damos esos recreos mentales nosotros, los chicos se lo toman solos. Y si tienen algún trastorno de atención, no lo recuperan más. Incluso si no llegan a tener un trastorno de atención, pero es un chico un poco distraído, y si no es muy motivador lo que le estamos diciendo, olvídense. O sea, démosles recreos atencionales depende de la edad, 5, 10, 15 minutos. ¿Qué puede ser un recreo atencional? Puede ser una actividad como la que hicimos recién. Puede ser algo, por ejemplo, verdadero o falso. Le doy 3 o 4 cosas que les digo. Por ejemplo, les digo, el hipocampo guarda las memorias emocionales. ¿Verdadero o falso? La amígdala guarda las memorias emocionales, ¿verdadero o falso? La resiliencia es lo mismo que la defensión aprendida. Defensión. Verdadero, que el optimismo, es el ayudar a generar esto de volver a superar los obstáculos con rapidez, que tiene que ver con el optimismo. Bueno, eso tuvo que ver con lo que estuvieron escuchando, pero también es un recreo atencional. ¿Sí? Un recreo atencional puede ser algo que tenga que ver con yoga o con meditación plena. Si yo les digo ahora, imagínense que tienen en sus manos, cierren los ojos un minutito, a ver, vamos a hacer una visualización. Tienen un caramelo en sus manos, tóquenlo el caramelo. ¿Lo están tocando? Tocan el papel, está envuelto,
envuelto, toquen a ver si el papel es opaco, si es con celofán, si hace algún ruidito. Sientan la forma del caramelo, ¿es redondo, es cuadrado? ¿El papel hace ruidito, no hace ruidito? Vayan sintiéndolo. Escuchen el sonido, siéntanlo con la mano. Ahora, de a poquito, vayan abriéndolo y vayan escuchando el ruidito que hace el papelito cuando se abre. Ahora tienen el caramelo en sus manos, tóquenlo para ver si es caramelo masticable o no, qué forma tiene, si es cuadrado, si es redonda, si lo pueden aplastar o no, no se ensucien con manjar ni nada de eso. Y ahora, cómanlo, saboréenlo, siéntanlo dentro de su boca, sientan el gusto, no sé de qué será, si de menta, de chocolate, dulce de leche. Se va desarmando la forma, lo van sintiendo, sienten el juguito. Listo, ya está. Esa fue una actividad donde estuvieron en el aquí y en el ahora. No estuvieron ni en el pasado ni en el futuro. Estuvieron en el aquí y en el ahora. O sea, volvimos a nuestro eje. Es un recreo mental, podemos seguir adelante. Otra vez se activa la atención. ¿Sí? Entonces, respetar periodos atencionales según las edades. Porque fíjense que se va cumpliendo este ciclo. Tenemos una motivación, una concentración máxima, fatigamos. Empiezan a haber distractores en nuestro cerebro, empiezan a invadirnos las ovejitas, lo que sea. Entonces, ese es el momento para cambiar de actividad, cambiar de estímulo y que otra vez se vuelva a repetir esto. Entonces, cuanto más comienzos tengamos durante la clase, mejor, porque cada comienzo significa que la atención está otra vez arriba, ¿sí? Entonces, hacer cortes y comienzos es fundamental, es respetar los periodos de atención. Sugerencia número 8, apele a diversos estilos de aprendizaje, y de acá no voy a hablar mucho porque ya hablé antes, los mencioné por lo menos. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? Esto es para mantenerlos atentos, ¿ven? Un efecto psicodélico. No, pero ¿qué les mencioné antes? Que podíamos referir a teorías de qué? Hemisferios cerebrales, acuérdense que uno es verbal, el otro es no verbal, o sea, apelen a las imágenes, a los videos. Cuando muestren videos no le pongan el sonido. Un documental que presenta un profesor de biología. ¿Para qué le pone el sonido? ¿No es mejor hacer trabajar la mente y que después escuchen o hagan preguntas? Le están dando muy poco trabajo al cerebro. El relator les está diciendo todo lo que están viendo. Si lo están viendo, ¿por qué lo tienen que estar relatando? ¿Sí? Bueno, entonces apelar a hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, a las inteligencias múltiples que podamos, a lo visual, a lo auditivo, a lo kinestésico, ¿eh? Recordemos que si, no sé, Juan está sentado allá en el fondo y está mirando por la ventana y haciendo así, yo le digo, Juan, repetí lo que acabo de decir. Y Juan me repite exactamente lo que acabé de decir. Juan puede ser que sea auditivo y que no necesite mirarme para prestarme atención. Por eso, apelemos a lo visual, auditivo y kinestésico en todos los contenidos. Sugerencia número 9. Reconózcalos, genere niños resilientes. Y el reconocimiento es una palabra que vengo mencionando bastante. ¿Se acuerdan que en la otra ponencia hablé de muchas formas de reconocimiento? ¿A quién no le gusta ser reconocido? ¿Hay alguien acá que no le gusta ser reconocido? El reconocimiento es fundamental. Pero, ojo, que es distinto a extorsión. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuáles son estos pilares para la resiliencia? Recuerdo que la resiliencia es esa capacidad para sobreponerse a los obstáculos y, es más, aprender de ellos, tomarlos como lecciones. Yo tengo una amiga que dice, en la vida hay éxitos o lecciones. ¿Sí? Lo que pasa es que nos tenemos que convencer de eso nosotros. Hasta ahora, como dijo Javier también, cuando alguien comete un error, cuando un alumno o nosotros, o el que sea, es casi sinónimo de castigo o de ¡ah, qué terrible! Ahora vamos a ver una diapositiva que dice, tu mejor maestro fue tu último error. O tu último maestro fue tu error. ¿Sí? O sea, de los errores se aprende. ¿Sí? Entonces, para que sean resilientes, para que puedan
activarse nuevamente luego de los obstáculos. Autoestima alta, autonomía, autocontrol y asertividad. Generarlos desde chiquitos. Fíjense en la escuela tradicional. Los errores eran permanentes, no modificables, era una devaluación global, no, se equivocó, no. ¿Cómo lo tomamos ahora? Es temporal, modificable, conducta específica, independiente del valor personal, oportunidad de aprendizaje, no castigo. Los logros, ¿qué se decía en la escuela tradicional? Es tu obligación. Vos lo único que haces es estudiar. Así que es tu obligación. Si te sacaste un 10 o una buena nota, es tu obligación. Ahora hay que darle mucho valor, reconocimiento personal y externo. ¿A quién no le gusta ser reconocido? Tu mejor maestro, esto es lo que le decía antes, es tu último rol. Pero tenemos que estar convencidos de esto. Porque si nosotros que le decimos, sí, el error es parte del aprendizaje, después vemos el error como algo terrible, o los castigamos, eso es lo que aprenden los chicos. Los chicos no nos escuchan, nos miran, incluso cuando nos pasa a nosotros. Y esto es lo que quería dejar en claro para no confundir reconocimiento con extorsión. Es muy distinto si yo las cosas las digo antes o las digo después. Si les digo, si estudian o terminan todo, van a tener 5 minutos más de recreo, un poco los estoy extorsionando. En cambio, si cuando terminan antes lo reconozco y le digo, qué bien que trabajaron hoy, les voy a dar 5 minutos más de recreo, eso es un reconocimiento. Y después ya solitos van a buscar el reconocimiento. Y a todos nos interesa ser reconocidos. Acá alguien mencionó al doctor Aldana Marcos. ¿Dónde está la señora? Que el año pasado estuvo, no la veo. Bueno, que el año pasado estuvo también en el congreso, en el seminario de Creativa. Él es decano de la universidad. Está siempre con alumnos universitarios. Pero siempre busca el reconocimiento. Si alguien, pero está bárbaro lo que hicimos, un aplauso. Bueno, nunca se olvidan de ese aplauso. Te ganaste un auto y tiene autitos de juguete. Pero no, ese chico universitario no se olvida más de eso. Yo les voy a contar algo. No, yo les estaba contando que estas cosas emocionales que nos trae reconocimiento, cómo no nos olvidamos nunca. Alguno a lo mejor me la escuchó contar esta anécdota, porque es algo que llevo muy profundo y que muchas veces lo cuento. A mí me cambiaron de colegio en segundo año de media. Yo soy hija única. El colegio, desde que fui de nivel inicial, era mi casa. Mis compañeros eran mis hermanos. Me sentía, pero a gusto totalmente. Segundo año de media, hubo un problema y me cambiaron a mitad de año del colegio. Iba al colegio mixto, colegio solo de mujeres. Siempre había estado en el mismo colegio. Siempre había sido líder y ahora tenía que ir a algo que ya estaba todos los grupos formados. Y encima era muy nerd y tenía mi primer aplazo en biología y me tenía que cambiar de colegio llevando el aplazo en biología. ¿Qué les cuento? Que cuando llego al colegio nuevo, lo primero que me dice, la primer chica que se me acerca es decir, ahora tenemos biología, no sabés lo que es la profesora. No quieran imaginarse yo, ya estas reacciones de fuga, parálisis, todas tenía. Pero esta profesora dice, bueno, hoy vamos a empezar con el tema de las plantas. Yo era un tema que ya había visto en el otro colegio. Dice, el que me contesta esa pregunta le pongo un 10. ¿De qué se alimentan las plantas? Autótrofas, le dije. Bueno, díganme si ustedes, yo me acordaría ahora de la palabra autótrofa si no me hubiera pasado eso en segundo año y media. No, me no acordaría ni loca. Pero fíjense qué importancia que tiene el reconocimiento y la parte emocional. Nunca más me lo olvidé. Bueno, entonces, reconocimiento pero no extorsión. Inmediato. El reconocimiento tiene que ser inmediato. ¿De qué sirve reconocer cuando te entrego el boletín al final del bimestre? Tiene que ser diario, constante. Esto es lo que me va a llevar a la resiliencia. Tiene que ser específico. Porque así como cuando le decimos a un chico, no te portes mal, no le estamos diciendo nada. ¿Qué le estamos diciendo? No te portes mal. ¿Qué información le estamos dando? ¿Y qué es portarse bien?
quédate sentado, no hables, no patees, tenemos que ser muy específicos en esto también. Te felicito porque recordaste esto y tal cosa, aunque es algo mínimo. A todos creo que los podemos felicitar por algo, ¿sí? Y voy a hablar un poquito de Ratio Losada. ¿Lo conocen a Maciel Losada? Es compatriota de ustedes, es un psicólogo chileno que se ha hecho muy famoso, sobre todo en la parte empresarial. Dije colega, quise decir compatriota. A lo mejor de algunos es colega también. Y de él se conoce el Ratio Losada, positividad, negatividad. Él hizo estadísticas en 15 países distintos y lo que quería probar en distintas empresas, y lo que quería probar era, por cada cosa negativa que decimos, ¿cuántas cosas positivas tenemos que decir para que no baje la autoestima? Casi 4. Él menciona 3, pero es 3 y piquito. 3 contra 1, por lo menos 3. O sea, por cada negativa que decimos, tenemos que decir por lo menos 3 positivas para no generar indefensión aprendida, para no generar un efecto Pigmalión negativo, convencerlos de que no saben, convencerlos de que no son inteligentes. Y les voy a comentar un secreto, no es secreto, pero para que tengan en cuenta. En la pareja, el ratio es 5.6, 1. O sea, por cada cosa negativa que le dicen a su pareja, le tienen que decir casi 6 positivas. No sé por qué tanta sonrisa, no sé. Pero cuando nos pasa a nosotros nos damos cuenta por qué, ¿no? Bueno, pero en empresa o en este tipo de cosas, casi 4. Tengámoslo en cuenta. Encontrar cosas positivas que siempre vamos a encontrar cada vez que encontremos alguna negativa. Bueno, ya vamos a ir terminando. También el reconocimiento entre pares es fundamental. Generar entre los chicos reconocimiento. Yo siempre hablo de este famoso te pesqué. ¿Cuándo usamos el te pesqué? Ah, te pesqué. ¿Cuándo? ¿Cuando estamos haciendo algo bueno o malo? Bueno, ¿por qué no tenemos un récord, nos llevamos un registro del te pesqué de cosas buenas? Un libro que diga te pesqué y anotemos nosotros y los compañeros, pesqué a Pedrito abriéndole la puerta a la señora que venía cargada de cosas. Pesqué a Juana prestándole el libro a Ana porque se lo había olvidado. El te pesqué con cosas positivas. En esto de evaluar por lo que saben y no por lo que no saben, ¿sí? Y por lo que hacen bien y no por lo que hacen mal, nada más. Entonces, como para ir terminando, aplicar la técnica DAR. Este es un acrónimo también es una herramienta mental. De la herramienta mental que yo no les di hoy, pero que tiene que ver con las emociones, ya que estuvimos hablando, es ¿cuál es el acrónimo que utilizamos para recordar las emociones básicas? Matías, muy bien. Miedo, alegría, tristeza, ira, aversión y sorpresa. Recordando la palabra Matías, recordamos las 6 emociones básicas. Cuando digo básicas no es porque son simples, es porque son las emociones que tenemos todos los seres humanos. Miedo, aversión, tristeza, ira, alegría y sorpresa. Bien, esa la tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, proponer, esto es un acrónimo también, el acrónimo DAR. Proponer desafíos acordes, pero desafíos. No hablamos de problemas en neuropedagogía ni situaciones problemáticas. Los problemas nos preocupan, los desafíos nos motivan. Entonces, desafíos acordes. Tener ambiciones altas, no ponerles techo ni etiquetas, sino ya lo llevamos a la frustración y reconocerlos. Desafíos, ambiciones altas y reconocimiento. Claro. Y para terminar vamos a ver esta diapositiva que dice del cortisol a la serotonina. Yo le nombré neurotransmisores. Les comenté que cada vez que entendíamos algo, los neurotransmisores transmitían información de una neurona a otra y formaban redes neuronales, ¿sí? Las hormonas también son compuestos químicos, pero a diferencia de los neurotransmisores, en lugar de pasarse de neurona a neurona, van por sangre, ¿sí?
Y el cortisol es una hormona. El cortisol es la hormona de la mala sangre. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando estamos estresados, distresados, producimos mucho cortisol, ¿sí? Y es muy perjudicial para la salud, muy perjudicial para el hipocampo, y por eso no recordamos muchas veces las cosas. Entonces fíjense, cuando un niño o alguien piensa, no lo haré, no puedo hacerlo, hay indefensión aprendida, estoy convencida de que no puedo, y hay mucho cortisol. ¿Qué pasa si puede ir cambiando ese paradigma, esa creencia? Y dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? Quiero hacerlo. Entonces ya focaliza en el desafío y el neurotransmisor que se empieza a producir es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer, pero también de la atención. Las personas con trastornos de déficit de atención tienen bajo nivel de dopamina. O sea, este neurotransmisor es el primero que necesitamos para focalizar la atención y ser curiosos. Entonces ahí, ¿cómo puedo hacerlo? Quiero hacerlo. Lo puedo hacer, trataré de hacerlo. Ahí ya paso a la acción. Adrenalina y noradrenalina. Estoy pasando del cortisol, que es una hormona negativa del estrés, a la dopamina, que es la hormona de la curiosidad, del placer, de la atención, a la neurohormona de la acción, que es la adrenalina, y finalmente lo hice, lo estoy haciendo. Me lleno de satisfacción y de un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el neurotransmisor de la calma, de la serenidad, neurotransmisor que falta en, por ejemplo, los trastornos de depresión, ¿sí? Yo cuando les dije antes, vamos a hablar del cerebro motivado, era esto lo que les quería mostrar. Y ojalá con cada desafío que propongamos nosotros, podamos producir todo esto en el cerebro de las personas a las cuales le enseñamos o pretendemos enseñar. La última sugerencia, preste atención a los comentarios. Nada de lo que dicen los niños ni los educandos es superficial. Y esto tiene que ver un poco con la cantidad de desafíos que les decía que tenemos en la época actual. Miren esto que dice, la mamá le dice, hoy a las 2 de la tarde vas a francés, a las 4 vas a fútbol, a las 6 tienes música y a las 8 tienes que ir al refuerzo de clases. ¿Alguna duda? ¿Y en qué hora voy a ser un niño? No nos olvidemos de esto, de vivir el momento, de volver a nuestra esencia y de disfrutar cada momento. Y de hacerlos disfrutar. Porque finalmente, bueno, todo esto ya lo hablamos, porque ya es la hora, chicas, ¿no? Me voy apurando un poquito. Esto es lo que les comentaba que decía Goldman, de que la inteligencia emocional es la madre de todas las inteligencias porque la puedo poner para, utilizar para cosas destructivas, ¿no es cierto? Entonces, cerebrar las emociones, sistematizando el alfabetismo emocional, haciendo esto de subir o elevar el cociente emocional de forma sistemática, para que cuando la información llegue al tálamo y del tálamo en 125 minutos llegue a la amígdala, no se produzcan las 3 F, fuga, o digamos las 3 reacciones, fuga, lucha, parálisis. No, estoy pensando que me parece que fui yo la que tocó. Sino que dejemos que el tálamo mande la información a la parte más inteligente de nuestro cerebro, que son los lóbulos prefrontales, y para que de este modo pasemos a ser verdaderos seres humanos, controlando nuestras emociones y utilizándolas para el bien personal y social. Por eso esta última que habíamos visto en la primera ponencia, que les dije que vamos a ver en la otra, y principalmente vamos hacia el desarrollo humano, que esto se produzca, ¿no? No sobrevivir amigdalinamente, sino aprender y trascender con nuestros lóbulos prefrontales, sin olvidar las emociones que son totalmente importantes y necesarias. Entonces, esta pregunta que habíamos hecho, ¿se acuerdan? ¿Para qué nos debe preparar la educación? Dijimos para el futuro, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos qué habilidades va a necesitar un chico dentro de 15 años. Yo creo, y desde la neuropedagogía creemos, que la educación nos debe preparar para ser personas felices. Y vamos a ser personas felices si desarrollamos nuestros talentos, por eso hay que descubrirlos, y nuestra inteligencia emocional, para ser cada vez mejores con nosotros y con los demás. Los dejo con esta frase
de Eduardo Galeano, que a mí me encanta. Fíjense que vamos a hablar de neuroplasticidad autodirigida, cambiar nuestro propio cerebro. Dijimos que el cerebro cambia, nosotros podemos hacer que cambie para bien. Y esta frase de Eduardo Galeano que dice, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer estar con todos ustedes.